Hola, ¿qué tal? Buenos días. A continuación voy a dar lectura y explicar un poco un proyecto que estoy desarrollando y que, bueno, inició en el 2019 y que tiene que ver con el paisaje y se llama Presencia, Arte, Paisajes y Datos ante el Cambio Climático. Y es un proyecto que, bueno, aborda la problemática actual sobre el incremento en los índices de dióxido de carbono y cómo este afecta al entorno, a nuestra vida cotidiana, a las economías y a las organizaciones sociales mundiales, y también en el arte cómo esto pues, se ve reflejado en un proyecto. Voy a iniciar a dar lectura a este texto. El primer punto se llama El paisaje y sus implicaciones sociales. El paisaje, en cuanto a tema del arte se refiere, ha estado presente en varios momentos dentro de la historia de las imágenes, desde ser un pretexto para estudiar la luz, hablar de la realidad social, o poner sobre la mesa los cuestionamientos de lo natural y lo artificial como constructos humanos, a funcionar como medio crítico de la sociedad de consumo y el espectáculo, y la reactivación de la memoria. Esto pone de manifiesto que el paisaje, más que ser un medio que refleja o intenta mimetizar la naturaleza, es consecuencia y síntoma de la sociedad, un vehículo para tocar desde diferentes medios y con diferentes aristas discursos que, como vemos, abarcan lo político, lo ecológico y social, dada la construcción y relaciones que cada comunidad de individuo establece con su entorno. Por ejemplo, la información de la metadata en una imagen puede determinar cómo ésta nos comunica y desvela su función. En la figura que vemos a continuación, en la imagen que mostramos ahora en pantalla, observamos un paisaje con un río y lo que parece una barca y un par de personas. Quizás un paisaje de una belleza sin igual, como cualquier entorno natural. Sin embargo, la toma y la atmósfera encierran algo que podemos descifrar a simple vista. Se trata de una imagen proveniente de una de las cámaras de seguridad de la frontera México-Estados Unidos. Un paisaje que pasa de lo bucólico a lo perverso cuando descubrimos que este es un sistema público de videovigilancia de una plataforma en Internet que se llama Blue Servo para observar, detectar y denunciar la migración. Es un sistema de control nacional que pone a los ciudadanos en el papel de policía fronterizo y en la cacería de migrantes latinoamericanos. Con esto, de alguna forma nos podemos dar cuenta cómo en la actualidad el paisaje continúa como una forma de entender nuestro presente y de cuestionar las estructuras que nos construyen como seres humanos. Afirmamos entonces que, como lo establece el geógrafo Joan Nogué en el 2007, abro cita, el paisaje es un producto social, resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. En el campo del arte actual, el paisaje actúa además como espacio y medio de acción para la generación de situaciones. En la historia de la pintura tenemos un vasto acervo de la presencia del paisaje y testimonio de su función como un vínculo con los aspectos sociales y políticos de cada momento histórico. Podemos ver, por ejemplo, obras muy conocidas, como serían las Espigadoras de Millet, ¿no? Que es una pintura del siglo XIX, 1857, y que pertenece al realismo social en Francia, donde se refleja la situación de la Europa a finales del siglo XIX, evidenciando las condiciones de la clase proletaria. Además, esta imagen fue utilizada como medio para la construcción de un discurso nacional, así como se convierte en un vehículo para establecer los elementos identitarios de una nación. También en México pasa algo similar, por ejemplo, con las pinturas de José María Velasco. Él realizó una serie de piezas pictóricas que reflejan el paisaje mexicano en transformación hacia la modernidad. Una muestra de esto es la pintura del Valle de México y que también ayudaron a crear una identidad nacional. Más recientemente, Ishai Hussitman, en su serie Azul de Prusia, presentada en el 2016 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, pone en evidencia las implicaciones históricas, sociales y políticas que un color puede tener, que van desde la historia misma de la pintura y la incorporación de la síntesis de pigmentos como materia prima, hasta la relación entre los residuos químicos encontrados en cámaras de concentración durante el periodo de la Alemania nazi y su semejanza que tienen estos químicos encontrados con la composición química de este color, el azul de Prusia. Para entrar en materia de lo que es el proyecto que
que es el motivo de este texto o de esta ponencia, que se llama Presencia. Como contexto, me gustaría hablar un poco de que a partir de la primera revolución industrial, el mundo sufrió un vertiginoso cambio en todos sus sistemas. Hubo nuevos paradigmas en la organización de nuestras sociedades e inició el camino hacia la explosión demográfica que había estado altergada durante varios siglos. Esto llevó a que a partir del siglo XIX el mundo y las ciudades propiciaron el aumento exponencial de las emisiones de CO2 a la atmósfera, hasta los niveles que tenemos hoy en día, como se puede apreciar en la figura que vamos a ver a continuación, que es una serie de gráficas que vamos a ver que muestran los resultados de mediciones realizadas en capas de hielo en la Antártida, en una zona que es el núcleo Laudon, y según los estudios de McFarlane-Muir del 2006. Este año, como lo hemos visto de forma viral, el 2019 y este año, han sido años históricos en los niveles registrados con los índices más altos de dióxido de carbono a nivel global. Y esto, pues, son según investigaciones del Instituto Potsdam, que son investigaciones sobre el impacto climático en Alemania. Bueno, aún así, el dióxido de carbono, como sabemos, pues es un gas que se forma por la actividad de los seres vivos y que de alguna forma es un vestigio de la vida en nuestro planeta. Es un compuesto vital para la existencia del mundo tal como lo conocemos y es nuestro residuo más evidente como seres vivos, también como humanos. Su presencia genera importantes interacciones y dinámicas en los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, un exceso de este gas, como lo sabemos, puede implicar importantes cambios que afectan la vida, como se muestra en la siguiente gráfica, que también muestra estos niveles de cómo han aumentado esos niveles de CO2. Durante el periodo que antecede la época industrial, los niveles de dióxido de carbono se mantuvieron en un estado constante y sin aumento ni disminución, como podemos ver en la gráfica. Es por eso que para el proyecto que a continuación se describe, esta información es considerada como un elemento sustancial del paisaje y su representación. Presencia, que es el nombre del proyecto, como lo comentaba, es una investigación artística que dialoga sobre la transformación del paisaje histórico y actual a partir de los niveles de CO2 atmosférico, desde el año 1000 de nuestra era a la fecha. Es al igual una forma de visualización del comportamiento de este gas y su afectación al entorno. Los datos provienen de muestras de los núcleos de hielo de la Antártida en Laudon y los más recientes de mediciones diarias de la NOAA o de su laboratorio de investigación de sistemas de la Tierra. Este proyecto concibe el paisaje como un contenedor dinámico de información que lo reconfigura y reconstruye constantemente de forma incesante. El propósito es evidenciar las acciones de los seres humanos a través de la historia y en la actualidad, cómo han generado alteraciones en el clima y el entorno, y por lo tanto en la vida de nuestro planeta en todas sus escalas. Presencia muestra la existencia e impacto de estos datos, hacerlos visibles y darnos cuenta de los cambios que hacemos todos los días. Este proyecto tiene diversas salidas y su detonante es la información expresada en supralíneas. La memoria de nuestra humanidad, de la vida en la Tierra, es lo que la huella de carbono expresada en partes por millón nos dice. Es como escribir la historia en la atmósfera por medio del dióxido de carbono. Una historia global y local, eso nos permite entender la ciudad como un organismo vivo constituido por flujos de información, materia y energía. Esta propuesta se construye en dos vías. La primera a partir de derivas en distintos puntos de ciudades en específicos y los niveles de CO2 en partes por millón son recogidos mediante un dispositivo móvil construido ex profeso para este proyecto, compuesto por un sensor y un microcontrolador. Se toman muestras del entorno, estas son almacenadas en tiempo real para posteriormente visualizarse a través de una imagen que se reconfigura y reconstruye proporcionalmente a la saturación de dióxido de carbono en el aire. Además, se muestran los datos monitoreados que corresponden a ese lugar y en una segunda instancia se trabaja a partir de los niveles históricos que, como hemos visto, existen gracias a las investigaciones de los núcleos de hielo antártico y esto se visualiza en correspondencia con imágenes del paisaje de los mismos años, de las mediciones, estrategias y salidas que a continuación se describen. La primera de las salidas que voy a mencionar es
lo que he llamado como la versión histórica del proyecto. Se llama Presencia Histórica. En esta salida Presencia se evidencia y da cuenta de los cambios que hemos hecho en el planeta y que somos causante de ellos por medio de la distorsión de la imagen de nuestro entorno, apoyado por los medios digitales y el acceso a la información, todo desde una perspectiva poética. Lo que se plantea es vernos en un espejo que es deformado por nuestras emisiones a causa del consumo excesivo, los sistemas políticos y las economías mundiales. Toda actividad en la Tierra deja su vestigio, un registro de información que está almacenado en algún sitio. Y como lo hemos visto aquí, los seres vivos en este planeta dejamos nuestra huella de carbono, como si escribiéramos un libro a partir de nuestros procesos biológicos e industriales, económicos y políticos a través del CO2. La propuesta artística realizada bajo el título Presencia Histórica es una serie de piezas que trabaja a partir de los niveles de CO2 a través de los años, como se muestra en la siguiente imagen. Los datos que se emplearon para este proyecto están publicados en el sitio en línea del Sistema de Información y Análisis del Dióxido de Carbono y son correspondientes a los núcleos del LAUDOM, el DE08, DE082 y DSS. Estos son un punto de partida para generar dos tipos de resultados. Por un lado, la correspondencia con fotografías históricas del mismo año en que fueron tomadas las mediciones, en donde se utilizan los datos como generadores de error en la imagen, causando glitch, es decir, se crean errores informáticos en la construcción de los paisajes fotográficos que son directamente proporcionales a los niveles de CO2 de ese momento en específico. Y lo podemos ver en la siguiente figura, donde observamos una fotografía de 1912 de la ciudad de Colima, el lugar donde se originó este proyecto, y misma que es distorsionada por 284.75 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera corresponden a ese mismo año. En otra línea de trabajo se construyen una serie de fotografías del paisaje actual que se ven afectados por datos registrados mensualmente y diarios desde 1975 hasta nuestros días por la NOAA. Y esta es la principal fuente de información que tengo, que es la NOAA y su centro de monitoreo, el Manual OA. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, se observan las imágenes que es intervenida por la cantidad de CO2 atmosférico histórico. Dichos paisajes se ven transformados por la presencia de este gas de manera cronológica. El registro de esta información se muestra también en pantalla y se va escribiendo como un tipo de referencia a la deconstrucción de la imagen y la correspondencia con los valores de los índices de este compuesto. El programa de 3 imágenes generativas está desarrollado para leer los valores correspondientes a los índices de CO2 de forma dinámica, es decir, a partir de una base de datos que los contiene, se va recorriendo este archivo y muestran y se utilizan para alimentar un algoritmo que genera el error en la imagen. A mayor sea el índice de CO2, mayor es la distorsión del paisaje. Los valores actuales superan las 400 partes por millón, lo cual genera una imagen difícil de identificar a comparación con los datos del 75, por ejemplo, donde no superan los 320, o de 1912 con 284. La segunda salida que tiene este proyecto se llama Derivas, estrategias para mapear la ciudad, y parte de lo siguiente. Las ciudades se construyen con flujos de información. Esta información circula en varios sentidos y construyen varias capas en correspondencia con las dinámicas que cada urbe establece. En Presencia se trata de mapear la ciudad y sus dinámicas por medio de derivas realizadas a través de alguna ciudad en particular y retomando el concepto de deriva de Debord, donde la dirección y el comportamiento de esta acción son determinadas por más variables psicogeográficas que por el azar. Abro cita, pero la deriva, en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción necesaria, el dominio de las variables psicogeográficas mediante el conocimiento y el cálculo de posibilidades. En este último aspecto, los datos que la ecología ha puesto en evidencia, aun siendo a priori muy limitados al espacio social que esta ciencia se plantea, no dejan de ser útiles para apoyar el pensamiento psicogeográfico. Debe utilizarse el análisis ecológico del carácter absoluto relativo de las cortes del tejido urbano, del papel de los microclimas, de las unidades elementales completamente distintas de los barrios administrativos y sobre todo de la acción dominante de los centros de atracción, y completarse
con el método psicogeográfico y debe definirse al mismo tiempo el terreno pasional objetivo en el que se mueve la deriva de acuerdo con su propio determinismo y con sus relaciones con la morfología social. Para esto, se construyó y se cuenta con un sensor de CO2 que monitorea los niveles de este gas y se almacena en un dispositivo realizado ex profeso. Después estos datos se archivan y se emplean como modificadores o detonantes, unidades que determinan la composición de una imagen dinámica y procesual de la ciudad en la cual se realizaron las derivas. Este registro, de alguna forma, es la construcción de un paisaje numérico, un paisaje de las emisiones de CO2 o lo que sería lo mismo, un infopaisaje. Paisaje de información es procesado para dar como resultado imágenes fijas que se conjugan en un solo mapa de datos. Por un lado, los fotogramas de la imagen que se capturan durante la deriva en formato de video, registrados durante el tiempo que dura el trayecto que es recorrido caminando. Y en otro sentido, y como se ha mencionado, tenemos los niveles de CO2 expresados en partes por millón. Estos se conjugan y forman una sola imagen que condensa el tiempo en un frame y reconstruye por superposición esta nueva fotografía del paisaje, de la ciudad en cuestión, o una infografía o un paisaje informático. Cada píxel original del video es sustituido por los valores del gas, tomando en ese punto temporal y espacial, conservando la información de color de la imagen, por ejemplo, en las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación, que corresponden a la ciudad de Nueva York, una deriva realizada entre el Bronx y Manhattan en julio del 2019, y en la figura 8 y 9 vemos el mismo caso, pero con derivas por la ciudad de Barcelona. Podríamos concluir, para finalizar, que con este proyecto se deja por sentado el entendimiento de la imagen como mapas de información. Es por eso que determinamos en estos paisajes llamados infopaisajes que, si bien toda la imagen es un mapa de datos, estos presentan una capa de significado que es evidente como parte de la morfología de la imagen misma. Si recordamos el ejemplo de la primera imagen que vimos al inicio de esta charla, donde veíamos la imagen proveniente de una cámara de vigilancia y la información que existe detrás de lo visual, en presencia pasa algo similar, pero aquí se nos permite ser visualizada. Son imágenes que funcionan como un registro de las emisiones de CO2 históricamente y en la actualidad, paisajes infográficos que desvelan y detonan una realidad. Eso sería todo de esta ponencia. Muchas gracias por escucharlo.